La iglesia, qué lindo poder verlos. Siempre está, cuando llega a las 11 de la mañana, siempre hay una preocupación en mi corazón, porque siempre veo los músicos, está el pastor, estoy yo algunos de los hermanos, y yo digo, Señor, mueve los corazones de los hermanos. Señor, le digo, obra para que los hermanos puedan estar. Porque muchas veces, hermanos, hay diferentes situaciones o diferentes preocupaciones donde muchas veces nos quedamos en casita, pero para la gloria del Señor, hoy estamos varios acá, amén. Gracias al Señor porque en su fidelidad Él nos trae y damos la bienvenida a los hermanos que están presentes hoy día. Ellos ayer dijeron, mañana vamos a estar y acá están. Están junto a Liz. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios sea en esta hora obrando en ustedes para que ustedes puedan encontrarse con el Dios que adoramos. Amén. Sean muy bienvenidos. Acá hay una familia en Cristo y los abrazamos y todo como iglesia le decimos bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Así que después, antes de irse, hermanos, se acercan a nuestros nuevos hermanos invitados. Amén. Seguimos estudiando, hermanos, el libro de Mateo. Terminamos acá ya con el capítulo 12 de Mateo. Y la palabra del Señor nos habla acá de la madre y de los hermanos de Jesús. Amén. Si lo han encontrado, Mateo 12:46, vamos a leer. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Amén. Como que esto ya está pesando para traerlo, ¿verdad? Como que este librito ya como que pesa para traerlo a la casa de oración. Y es importante. Quiero animarles para el próximo jueves todos a traer su Biblia. Lo tenemos en el celular, pero vamos a cargar el celular y vamos a cargar nuestra Biblia así. Amén. Así que todos los invitados van a tener premios el que trae la Biblia. Amén, que Dios les bendiga y vamos a iniciar con la palabra del Señor, dándole gracias al Señor porque Él hoy día nos habla de algo muy importante, hermano. Y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo que dice así. Mateo 12:46 dice, mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Soberano Dios, le doy gracias, papito amado. Gracias, papá, por tu palabra. Dios, abre nuestro corazón, Señor, como oraba también mi hermana Caro, Padre. Señor, porque necesitamos, Dios, entender, reflexionar, Señor, sobre lo que tú quieres decirnos, Padre. Porque, Dios mío, Señor, tú hablas, Señor, con un propósito, Dios eterno. Y te pedimos, Señor, que nos guíe mi vida, Señor, Padre Santo, para que todo sea conforme a tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Acá la palabra nos habla, ¿verdad? Ya en los versículos anteriores, el hermano Jonathan hablaba de que el Señor estaba hablando sobre qué sucedía cuando uno viene a Dios y después descuida los caminos del Señor y después ¿qué hace el enemigo? Vuelve a buscarlo, ¿verdad? Vuelve con otros peores. Y el Señor estaba hablando de estas cosas cuando viene la madre y los hermanos de Jesús. ¿Sabían ustedes, hermanos, en primer lugar, porque hay siempre hablan, dicen que Jesús, ¿verdad? Que María siempre fue virgen, que Jesús no tenía hermano. Y la palabra del Señor acá nos muestra todo lo contrario. Nos dice que Jesús sí tenía a su madre, pero también tenía a sus hermanos. Amén. Y entonces ellos vienen a buscarlo, vienen y preguntan por él,
pero ellos no podían llegar a causa de la cantidad de gente que estaba escuchando al Señor. Amén. Cuán hermoso es, hermanos, cuando uno escucha al Señor, cuando la gente se interesa por acercarse y oír lo que Dios tiene para decirnos. Es muy bonito. Amén. Pero vayamos al libro de Génesis, cuando Dios crea al primer hombre y a la primera mujer y los forma y los hace familia, ¿verdad? Y nos dice acá en Génesis 1:28 que Dios bendijo a Adán y a Eva y le dijo: fructificad y multiplicaos, ¿verdad? Para que la tierra sea llena de la creación de Dios. Pero antes de que Dios formase al hombre y a la mujer, ¿Dios qué hizo primero? Hizo todas las cosas. Y cuando Él formó al hombre, que vio el hombre que Dios había creado todo. Dios no hizo primero al hombre, sino que el hombre primero vio lo que Dios hizo. Y Dios lo hizo también para que el hombre pudiera disfrutar de lo que Él había formado en la tierra. Y en la familia es lo mismo, queridos hermanos. Cuando un hijo nace, o cuando ustedes primeramente en matrimonio, ¿verdad?, se conocen, se hacen novios, pololean, después se ponen novios, se comprometen para casarse. Y después llegan los hijos. Algunos llegan antes, pero llegan, ¿ya? Pero Dios los forma, los hace una familia. Y el propósito de Dios en la familia es que la familia sea ¿de quién? De Dios. Por eso Dios los une. Y la palabra dice, ¿verdad?, que en Marcos 10, 6, 9, que el Señor habló del matrimonio en un principio y Él lo santifica. Y Él le dice que cuando el hombre conoce a la mujer, dejará a su padre, a su madre y se casarán y los dos serán uno, ¿verdad? Y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Es interesante, hermanos, esto para nuestra vida, entender cómo debemos ser como familia. Quizá, hermanos, algunos de ustedes no tienen su papá, algunos no tienen a su mamá, pero Dios los hizo con un propósito. Dios los formó, nos formó, y Dios formó a la familia con un propósito. Y si bien cuando orábamos hace un rato, el enemigo quiere destruir la familia. Pero yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Ustedes van a permitir o le van a abrir las puertas a Satanás para que destruya lo que Dios ha unido? ¿Ustedes van a permitir que sus hijos, aquellos que Dios por misericordia les dio, vivan lo que viven en este mundo? ¿Hagan lo que hacen en este mundo? ¿Qué es lo que ustedes quieren para su familia, hermanos? Reflexionemos en esto. ¿Qué es lo que yo quiero para mi familia? Dice la palabra del Señor que Jesús tenía a su madre y a sus hermanos. Pero el Señor no le quitó un despropósito a su familia. Él tenía un propósito en esta tierra, pero su familia no fue menos. A pesar de que su familia no creía quién era Jesús. A pesar de que la familia muchas veces le decía: si tú eres el Hijo de Dios, manifiéstate. Pero la pregunta es, ¿Jesús hizo a un lado a su familia? ¿Jesús dejó a su familia que se perdieran, o Él seguía predicando para que su familia entendiera cuál era el propósito y cuál era el plan de Él en esta tierra? Jesús no solamente venía a ser salvo a algunos, sino a todos, dice. Y en ese todo está incluido su familia. Por eso yo quiero preguntarle hoy en día, hermanos, ustedes que están acá. Ustedes tienen padres, hermanos, sobrinos. Bueno, cada uno de nosotros tenemos. Pero tú vas a permitir que, aunque el enemigo te quiera hacer dudar o quiera hacer dudar a tu familia, tú vas a permitir que el enemigo tome dominio en la vida de tu familia.
tú vas a dejar que el enemigo sea él obrando y que sean aquellos que muchas veces están al servicio de Satanás. Y créanme cuando le digo esto, porque hay hombres malos y mujeres que están encaminando aún a sus propios hijos por el camino del mal. ¿Ustedes van a permitir eso en su vida? ¿Van a permitir eso en su familia? La familia, hermanos, yo no sé ustedes, yo tengo 13 hermanos, 12, porque conmigo somos 13. Cuando éramos niños nos peleábamos, pero eran cosas de niños. Pero ustedes pregúntenme cómo estamos como familia. Nos amamos, pero no todos caminan por el camino del Señor. Algunos caminaron y se han alejado. Algunos escuchan, pero son como las olas del mar, van y vienen. Mi mamá, que ha sido una mujer que he visto la gloria del Señor en su vida, tiene diferente creencia hoy día. Pero para mí, ellos son mis familias y los amo. Yo le quiero preguntar algo a ustedes. Cuando la esposa ve llegar al esposo, ¿qué dice de su esposo? Ah, ya viene este. Oh, ya llegó la hora. Oh, ya llega la hora que tiene que venir mi esposo. ¿O se alegra? Cuando ven a sus hijos, ¿cómo actúan? Los esposos, cuando la mujer a regañadientes le dice algo, uy, qué molesta. ¿Es así como actuamos con la esposa? ¿Es así como actuamos con los esposos? ¿O verdaderamente le damos un valor que tiene la familia? El valor que Dios dio a la familia. Porque dice la palabra, como le leía, en el matrimonio es bendecida la familia. En el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios los bendijo, y lo que Dios bendijo no lo separa el hombre. Y después ya viene la bendición de Dios por medio de los hijos y después de los nietos. ¿Y cuánto disfrutan de los nietos más que de los hijos, verdad? ¿O recuerdan a esos hijitos a esos nietos cuando los hijos eran chiquititos? Pero la familia es lo más hermoso que Dios hizo. De toda la creación que el Señor dio, lo que nosotros podemos disfrutar, yo le quiero decir, hermano, que ni el dinero, que ninguna otra cosa sea más importante que tu familia. Porque usted trabaja, es verdad, porque usted tiene que proveer, porque usted tiene que velar por su familia. Pero si yo le preguntara a usted, hermano, ¿qué le dejarías tú a tu familia? ¿Te vas a ocupar de comprarle una casa a cada uno de tus hijos? ¿Le vas a comprar un auto a cada uno de tus hijos? ¿Le vas a comprar un campo para que disfruten tus hijos? ¿O lo primero y principal? ¿Qué es lo primero y principal que tiene que ser para tu familia? El Señor, la palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios en tu familia. Por eso nosotros les animamos, hermanos, todos los días, y por eso le pusimos el nombre altar familiar. Porque más allá, hermanos, de lo que ustedes puedan vivir, más allá de todo lo que puedan disfrutar en esta tierra, hay un cielo. Más allá de todo lo que ustedes les puedan dejar hoy en día a sus hijos, hay una salvación. Por eso es importante, aunque tengamos padres, cuando tenemos nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra mamá, nuestros sobrinos, es instruirlos, guiarlos. Como todos nosotros vemos, no toda nuestra familia viene a Cristo. No toda nuestra familia nos acompaña, pero nosotros debemos llevar a Cristo a sus vidas. ¿Por qué? Porque nuestra familia terrenal debe pertenecer ¿a dónde? A la familia espiritual. Nosotros, aunque ustedes no lo crean, nosotros acá somos una familia, ¿verdad? ¿Por qué somos nosotros una familia, hermanos? Y esto nos enseña en Efesios. En Efesios nos habla,
déjame encontrar, lo voy a buscar acá. Efesios 1:5. Si alguno me quiere ayudar a buscar Efesios 1:5, 6. Efesios 1:5, 6, a ver. ¿Qué nos dice? Ahí está. Mira, ahí está. Es que sin lente no veo nada. Así que, pero, ¿qué nos dice Efesios 1:5, 6? Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, nosotros somos una familia en Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros somos hijos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos, porque tenemos un Padre, y eso es solamente por medio de Jesucristo. El mundo, todos se creen hijos de Dios. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. ¿Cuándo pasamos a ser hijos de Dios? Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, por esa sangre que Él derramó en la cruz del madero. Por eso nosotros somos familia. ¿Saben una cosa, hermanos? Alguien nos dijo una vez: yo no me siento familia en esta iglesia. No porque la iglesia esté fallando, porque si no pertenece a la familia de Cristo, estás fallando tú, porque somos hijos de Dios. Y si tú te alejas de la iglesia, eres tú la que te vas, no la iglesia. Nosotros, dice la palabra, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero dice la palabra de Dios también, como leía en Efesios, que somos hijos, somos adoptados por el Señor. Amén. ¡Qué maravilloso! La palabra también en un proverbio nos dice, ¿verdad? En un salmo, un proverbio, soy muy mala para recordar los versículos, pero lo sé. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Me hace su hijo, me hace su familia. Yo quiero preguntarte, hermanos, todos ustedes, ¿te sientes familia acá en esta iglesia? Nos sentimos, nos amamos, aunque haya diferencia, porque no todos somos iguales. Cada uno tenemos diferentes caracteres, cada uno tenemos diferentes actitudes, cada uno pasamos diferentes situaciones. Pero no por eso dejamos de ser familia. No por eso tú, cuando te enojas con tu hermano terrenal o hermano carnal, o con tu mamá, aunque haga lo que haga, no va a dejar ser parte de ella, porque es su familia, y la familia en Cristo es lo mismo. Pero hermanos, tengamos cuidado cuando nuestra familia carnal es mayor que nuestra familia terrenal. ¿Por qué? No sé si ustedes se acuerdan de la palabra del Señor que nos dice en Mateo 10:37. Si alguien me lo quiere leer, ayúdenme, pero acá lo tengo. Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Por qué? ¿Esto quiere decir, hermano, que nosotros vamos a aborrecer nuestra familia terrenal? No, no los vamos a aborrecer, pero nuestra familia no puede ser mayor que el Señor, y no puede ser mayor que su iglesia, porque ¿qué somos nosotros? Familia. ¿Por qué, hermanos, yo le quiero decir esto? Yo reflexionaba mucho en esto, y de verdad, en el temor del Señor lo digo. Puede que tu familia terrenal, hermano, o un esposo, o un hijo, o una hija, o tu mamá, un día parta de esta tierra y no sea salvo.
Si tú priorizas a tu familia más que al Señor, puedes correr el riesgo de perderte. ¿Por qué? Porque nosotros en el Señor, por medio de su Espíritu Santo, tenemos unidad en Él. No por el hecho simplemente de decir yo creo en el Señor y alguna vez lo acepté al Señor, pero yo a mi familia no lo voy a dejar por nada del mundo, no tengo por qué congregarme, no tengo por qué estar acá, porque mi familia me necesita. Si tú te descuidas, vas a perder a tu familia también. ¿Por qué? Porque te estás descuidando y estás dejando a aquel que verdaderamente une todas las cosas. Ay, gracias mi hermano. Que es Dios. Si Dios no está en nuestra vida, créame hermano, ¿y cuántos de nosotros no hemos vivido eso? Hemos corrido el riesgo de perder a nuestra familia. ¿Cuántos han corrido el riesgo de perder a sus esposos, a sus esposas? ¿Por qué? Por descuidar nuestra relación con el Señor. Por eso el Señor dice, si amas a padre o a madre o a hijo o a hija o a hermano o a hermana más que a mí, más, es decir, tienes que ocuparte de tu familia, porque el Señor sí se ocupó de su mamá, el Señor sí se ocupó de sus hermanos, el Señor sí les predicaba, pero cuando nosotros desconectamos nuestra vida de Dios, estamos perdiéndolo todo. Amén. ¿Usted cree que es así? ¿Usted cree, hermanos, que un día, cuando estemos delante del Señor, toda nuestra familia va a estar, y si nuestra familia está en pecado, ¿usted cree que nuestra familia va a entrar a Cristo? ¿Va a entrar al reino de los cielos si no se arrepiente? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Verdaderamente, hermano, las cosas son así. No nos podemos engañar. Por eso usted que hoy está acá debe ser un pilar en la vida de su familia. Pero primeramente usted necesita que usted estar bien con Dios, porque Él nos hizo su hijo. Dice que Él nos adoptó, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Para el Señor su familia era muy importante. Para el Señor su familia era muy importante, porque cuando el Señor va a la cruz, y estaba allí María, su mamá, y también estaba el discípulo amado, ¿verdad? En Juan 19, 26, Juan 19, 26. Vemos nosotros acá la importancia que le da el Señor a su mamá. Y le dice, en Juan 19, 26 dice, vamos a leer del 25 en adelante para que podamos entender. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. El Señor tenía una preocupación. Pero hermanos, si nosotros nos ocupamos de todo lo que es terrenal simplemente, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar si nosotros siempre estamos ocupados en querer ganar dinero, en querer disfrutar todos los días con la familia, en querer estar siempre con la familia, arriba, abajo? Pero ¿qué pasa, hermano? Si tú a tu familia, estás todos los días con tu familia y no le hablas ni un minuto de Cristo. ¿Qué pasa si tú no estás congregándote y no estás orando en tu casa y no estás buscando del Señor en tu casa? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Te vas a enfriar? ¿Te vas a entibiar? ¿Te vas a enfriar? Y después dice Dios, ¿por qué lo permites? Nosotros tenemos una tarea acá. Nosotros tenemos una tarea, cada uno en esta tierra, que es primeramente buscar al Señor, pero también alimentar a nuestra familia, así como lo alimentamos con los alimentos todos los días de comida y trabajamos para que no le falte nada. Nosotros debemos alimentar a nuestra familia con alimento espiritual. Debemos vestirlos con vestiduras espirituales. Porque como orábamos, el enemigo anda como león rugiente y el enemigo ataca y el enemigo ataca los matrimonios. ¿Qué pasa cuando tú descuidas tu vida espiritual? El enemigo te
se presenta, ¿verdad?, con una falda corta o un pantalón ajustado. Y ahí ataca tu matrimonio. Cuando tus hijos están viendo lo que no conviene en un celular, escuchan música que no conviene, ¿con qué estás alimentando la vida de tus hijos? Y ustedes y todos nosotros los que somos padres somos responsables. Y no solo el papá, sino la mamá, todo aquel que conoce la palabra de Dios. Somos responsables de la vida de nuestra familia. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros como pastores a ustedes los alimentamos de pura imaginación que no existe? O como siempre me cuenta el pastor, cuando su abuelo hablaba de los puros ovnis, de la guerra no sé de dónde. ¿Qué espiritual te estoy dando? ¿Qué alimento espiritual te estoy dando? Cuando tú, jovencita, jovencito, están en tu colegio y tienes tus amigos, ¿qué le das? ¿Qué les presentas? Si nosotros, hermanos, en la familia no nos alimentamos espiritualmente, corremos el riesgo. Y créame, pero el Señor, ¿verdad?, cuando le dicen que María, su mamá y sus hermanos lo fueron a buscar, y Él hace una pregunta. Y le dice, le responde y le responde, pero con una pregunta. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y dice la palabra del Señor que Él extiende su mano hacia sus discípulos y le dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor le dice eso? Porque, como siempre hemos hablado, hay una vida espiritual. Hay una vida espiritual. No se distraigan, dejen a la niña sola. Amén. Hay una vida espiritual y hay un trabajo de nosotros como iglesia. Nosotros debemos, hermanos, priorizar las cosas del Señor, hacer la voluntad de Dios, para que el Señor nos vea como su madre, como su hermano, como su hermana. Debemos hacer la voluntad del Señor. Hay una palabra que también en Lucas 11:27 nos dice, y el Señor da una respuesta también a una mujer que estaba entre la multitud. Y siempre me quedó grabada esta palabra a mí, desde el día que la escuché. Y la palabra habla de los que en verdad son bienaventurados. Y si nosotros nos damos cuenta, en los versículos anteriores del mismo Lucas 11:27, en el 24 al 26, el Señor igual estaba hablando de los espíritus inmundos. Pero ¿qué dice la palabra acá de los que en verdad son bienaventurados? Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. ¿Por qué, hermanos? Como yo le decía, y esto es una realidad. No porque nosotros decimos, yo creo que toda mi familia va a ser salvo, pero si tú nunca instruyes a tu familia en los caminos del Señor, si tus hijos hacen lo que quieren, si nunca están orando juntos, si tus hijos escuchan música que contaminan su mente y su corazón, si tus hijos están en malos pasos y pasara algo, ¿ustedes creen que esos hijos van a ser salvos? Dios es Dios justo. Dios nos advierte y dice el Señor, ¿verdad? Y siempre también es una palabra que me ha quedado muy grabada en mi cabeza cuando habla que toda lengua confesará que Él es el Señor y que toda rodilla se doblará, ¿verdad?, ante Él, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y saben que desde que el día que yo escuché esa palabra, yo siempre le oro al Señor, porque yo sé la condición de mi familia. Mis hermanas están en convivencia, en fornicación. Entonces,
Yo le decía, Señor, por misericordia tuya solamente, haz que mi familia, Señor, doble su rodilla acá en esta tierra para que un día puedan estar contigo. Porque después que ellos partan de esta tierra, no hay oportunidad. Y esto es una verdad, hermano, que nosotros siempre debemos aconsejar a nuestros hijos, a sus hijos, a su madre, a su hermano, a la hermana que usted vea desordenada en la iglesia, porque somos una familia en Cristo. Hablarle con la verdad. Si les gusta y lo aceptan, gloria a Dios, y cambian su camino. Pero si ellos deciden no hacerlo, ellos darán cuenta al Señor, pero usted va a tener la conciencia y el corazón limpio de que usted introdujo a su familia en Cristo, a Cristo, que usted le enseñó la verdad. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Por eso es importante, hermanos, que tengamos nuestra vida espiritual cada día delante del Señor, como Él quiere que la tengamos, esforzándonos, hermano, en oración, en la lectura, aceptando toda la palabra del Señor, aceptando todo el consejo. Y también, hermano, no justifique el pecado de nadie, porque Dios lo ve. Dios lo ve. Por eso, hermano, el Señor le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi hermana? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos darnos esa oportunidad hoy en día, hermano. Mientras estamos en esta tierra, minutos después no lo sabemos, segundos después no lo sabemos, horas después no lo sabemos, días después no lo sabemos. Nosotros no tenemos una vida comprada en esta tierra para saber cuándo vamos a morir y si vamos a tener el tiempo o no de arrepentirnos. Recuerdo, hermanos, que una mujer dijo, sus hijos de malos caminos. Y ella dijo, mis hijos son mis mayores tesoros. Segundo que dijo, mis hijos son excelentes hijos. Sus hijos pueden ser excelentes hijos ante sus ojos, pero no ante los ojos de Dios. Nosotros podemos ser excelentes hermanos. Justamente hoy día hablamos con los músicos. Podemos ser excelentes músicos tocando, podemos tocar y cantar y ser buenos adoradores acá arriba. Pero Dios lo ve todo, porque Dios mira el corazón. Entonces, hermanos, hoy en día animémonos a hablarle de la verdad a nuestra familia, aunque les moleste. Porque el día de mañana, en las manos de Dios va a ser diferente. El día de mañana, cuando el Señor venga, y la palabra dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche, ¿verdad? Sin aviso. Y debemos estar preparados. Y nuestra familia debe estar preparada. Y usted no le va a poder decir al Señor, pero Señor, yo creí en ti y mi familia va a ser salva. Pero ¿qué es Él? ¿Qué hace? Puede ser tu hijo, pero no es mi hijo. Dios puede decirnos eso. Puede ser tu madre, pero no es mi hija. ¿Por qué? Porque para entrar al reino de los cielos, hermano, debemos tener un corazón como Dios quiere que tengamos. Tener una vida como Él quiere que tengamos. Amén. Debemos darle el valor a lo que la palabra del Señor nos dice. Y nosotros como familia, hermano, acá, nosotros como familia acá en la iglesia, también debemos tratarnos, enseñarnos, corregirnos, enfatizar nuestra vida en lo espiritual, más que en lo que podamos vivir o disfrutar acá en esta tierra. Es importante. Amén. Así que vamos a orar. Agradecemos al Señor por nuestra familia. Pero ¿te animarías hoy, en esta hora, decirle al Señor, Señor, yo me comprometo a hablarle de tu verdad, a instruirlo? Señor, yo me comprometo, Señor, a guiar a mi familia a tu verdad. Puedes hacer hoy día esta oración y pedirle a Dios que primeramente nos ayude, que Él nos guíe, para que luego nosotros podamos instruir a nuestra familia. Podemos tomar ese compromiso, porque todo lo que está en la tierra, hermano, va a perecer, pero hay una alma que salvar.
Lo único que se va a salvar de esta tierra, de todo lo que Dios creó, es el hombre y la mujer. Entonces debemos nosotros, hermanos, pedirle al Señor, pedirle perdón primeramente al Señor por si algo no hemos estado haciendo bien en nuestra familia. Señor, perdóname por no haber sido el sacerdote. Perdóname, Señor, por no haber sido la mujer valiente que tú quieres que yo sea para hablarle a mi familia. Saben, hermanos, una vez unos hermanos nos dijo, a nosotros nos da vergüenza orar juntos. ¿Qué puede interpretar usted eso? ¿Qué puede sentir una persona y qué siente Dios cuando una familia no está buscándolo? ¿A Dios le da tristeza? ¿O cree que Dios mira lo que le conviene como nosotros y todo lo otro lo dejamos pasar? No, Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios que Él dice que la segunda venida del Señor no va a ser para salvación, sino ¿para qué? Para juicio, porque Él va a emitir el juicio en esta tierra. Y la familia que esté preparada estará con el Señor, y la iglesia que esté preparada va a estar con el Señor. Por eso, hermanos, debemos orar. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé siempre esa capacidad de entender, porque la palabra de Dios está, la palabra de Dios la tenemos. Pero, hermano, como dice la palabra también acá en el 11 de Lucas, San Lucas 11, 27, 28, el Señor le dijo, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y cuando la mamá y sus hermanos fueron a buscar lo que dijo él, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la familia de Cristo. Por eso oremos, oremos. No sienta vergüenza pedirle al Señor que lo ayude. No sienta vergüenza pedirle al Señor perdón por lo que no ha hecho. Porque muchos llevamos años acá en los caminos del Señor y nunca se ha sentado con su familia a orar, a leer la palabra. Nunca se han sentado con la familia a disfrutar de las cosas celestiales. Y qué bonito es cuando la familia ora juntos. Y qué bonito es cuando la familia adora junto al Señor. Es muy maravilloso. Nosotros con el pastor, y no porque él esté presente o sea mi esposo. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros oramos y cantamos, y no cantamos bien y nos reímos de cómo cantamos. Pero ¿saben qué maravilloso es adorar junto al Señor? ¿Sabe qué maravilloso es cuando nosotros oramos y cuando a veces leemos la historia de Pedro y nos ponemos a llorar por todo lo que ellos vivieron? ¿Saben qué bonito que es? Aunque su familia no quiera, háganlo. Aunque ellos no quieran, háganlo, porque hay un futuro para ellos. Y no es el que tenga un auto, el que tenga una casa y que sean ricos, sino una vida espiritual. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija, que Él nos guíe, que Él nos ayude. Algo que siempre le pregunto al pastor también, le digo, pastor, ¿a quién amas más? Y él me dice, a Dios. Qué lindo. Yo no me enojo por eso, porque el amor a Dios hace que mi esposo me ame, me respete. El amor a Dios hace que tengamos un matrimonio muy bonito, aunque muchas veces no estemos de acuerdo en algunas cosas. No siempre va a ser de color de rosa nuestra vida, pero qué bonito cuando Dios es primero y después todo lo demás. Amén. Soberano Dios, amado Rey, le doy gracias, Señor. Le doy gloria, le doy honra, le doy honor, papá. Padre, eres nuestro Dios. Eres Dios, Padre Santo, que nos dice, Señor, que somos tus hijos. Tú nos dices, Señor, en tu palabra, Señor, que tú nos has amado, Señor. Y nos ha dado, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos, Señor. Padre, pero no todo, Señor. No todo aquel, Dios mío, que ha sido creado por ti, Señor, quiere ser tu hijo. Quieren ver al Dios, Dios mío, de botiquín. Quieren ver al Dios de supermercado. Quieren ver al Dios, Señor, médico.
pero no quieren ver al Dios, Señor, que es el papá, Dios mío, que nos abraza en medio de cada circunstancia. No quieren ver al Padre que envió a su Hijo y lo entregó en la cruz de madero y tuvo que sufrir, Señor, por nuestras rebeliones, Señor. Padre Santo, muchas veces, Señor, no queremos reconocer nuestros pecados, Dios mío. Muchas veces, Señor, nos avergonzamos, Dios mío, de querer, de instruir, Señor, a los hijos en tus caminos. Muchas veces, Señor, queremos que el pastor o los líderes sean, Dios mío, manejando la vida de los hijos cuando somos, Señor, una familia que debemos, Dios mío, tomar, Dios mío, la determinación de guiarlos, Padre. Muchas veces, Señor, Dios mío, cuando hay circunstancias, Padre, Dios mío, queremos que todo sea mágico, Dios, cuando debemos esforzarnos, Señor, Dios mío, para buscar tu presencia como familia, orar, Señor, juntos, leer tu palabra, Dios mío, amar tu presencia, Señor, dentro de la familia, Señor. Padre bendito, oramos, Señor, por esta iglesia. Damos gracias, Señor, porque somos tus hijos, Dios. Porque tú nos haces tu familia. Pero también está la familia terrenal, Señor, que necesita, Dios, entender, Dios mío, que tú eres Dios poderoso, Señor, y que eres Dios justo, y que eres Dios, Señor, que, Dios mío, no tienes por inocente al malvado, Señor. Padre Santo, aquel que hace lo malo, Dios eterno. Padre bendito, oramos, Señor, para que esta palabra, Dios, sea una palabra, Dios, que lleve a la reflexión, que lleve, Dios mío, Señor amado, a reflexionar cómo estamos en nuestros caminos, cómo estamos, Señor amado, Dios mío, delante de tu presencia. ¿Cómo somos, Dios mío, si somos responsables, Dios eterno, de instruir a los hijos? Si somos responsables, Dios mío, de guiarlos por el bien, Señor, que es tu camino, Señor. Padre bendito, ayúdanos, Señor, y a aquellos que son papás, Dios mío. Padre Santo, que sea, Dios mío, en este tiempo, tomando la determinación y la decisión, Señor, de seguirte a ti, de seguir, Señor amado, instruyendo y seguir, Dios mío, aprendiendo de ti para guiar a su familia, Padre. Bendito Dios, todo está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.